El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha generado controversia al despedir a miles de trabajadores de base en el estado. Esta polémica medida ha generado un gran impacto en la sociedad y ha llevado a numerosas protestas y cuestionamientos sobre la justificación de dichos despidos. Los trabajadores de base despedidos son aquellos que cuentan con una mayor estabilidad laboral y gozan de una serie de derechos adquiridos. Estos empleados suelen ser parte fundamental de la administración pública y desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de diversas instituciones y dependencias gubernamentales. Según el gobernador Salomón Jara, la decisión de despedir a estos trabajadores de base es necesaria para reducir el gasto público y lograr una mayor eficiencia en la administración estatal. Sin embargo, esta medida ha generado una gran preocupación entre los afectados, quienes alegan que se están violando sus derechos adquiridos y se les está privando de su fuente de ingresos. La situación ha generado un clima de tensión en el estado de Oaxaca, con protestas y manifestaciones por parte de los trabajadores despedidos y de otros sectores de la sociedad que se solidarizan con su causa. Organizaciones sindicales y defensores de derechos humanos han expresado su rechazo a estos despidos y han pedido al gobernador una pronta solución a esta problemática. Ante el panorama actual, es necesario que se abra un diálogo y se busque una solución que tome en cuenta los derechos de los trabajadores y a la vez garantice la eficiencia y el buen funcionamiento de la administración estatal. Es importante recordar que el respeto a los derechos laborales es fundamental para el desarrollo de un Estado y una sociedad equitativa y justa. En resumen, el despido de miles de trabajadores de base por parte del gobernador Salomón Jara en el estado de Oaxaca ha generado una gran controversia y protestas en la sociedad. Es necesario buscar una solución que tome en cuenta los derechos de los trabajadores y a la vez garantice la eficiencia del gobierno estatal. El diálogo y la búsqueda de consenso serán clave para superar esta problemática y asegurar un Estado justo y equitativo. Escucha esto. Comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa nuevamente. Agradezco al coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y a mis compañeros diputados de la bancada igual del Partido del Trabajo. Como ustedes saben, el Partido del Trabajo nos obliga siempre la congruencia y bueno, siempre lo hemos dicho que acompañamos en los derechos de los trabajadores y no toleramos las injusticias que viven los trabajadores. Sí, y bueno, en esta conferencia estamos denunciando un acto reprobable que se está dando en el estado de Oaxaca. Es vergonzoso que quienes dicen en Oaxaca que son de la Cuarta Transformación, hoy violentan los derechos de 1,344 trabajadores del gobierno del estado de Oaxaca, los cuales anoche, antes yo recuerdo que criticábamos y decíamos, trajeron a los diputados y a las diputadas en pijama a votar porque eran votaciones al fast tracks a medianoche, esos tiempos donde repudiábamos, pero ayer en la tarde-noche sucedió lo mismo. Resulta que el líder sindical, el tal Castillejos del sindicato de burócratas, emite una petición al Congreso del Estado para que revoquen estas 1,344 bases de los trabajadores del gobierno del Estado para que sean despedidos. Quiero decirle al gobierno, a Salomón Jara, que este es un acto irresponsable, ¿sí? Porque quien ordenó él instrucciones para que la Comisión Permanente de Administración Pública del Congreso de Oaxaca inmediatamente convocara a los diputados y que hicieran este decreto en contra de los trabajadores. De verdad, Salomón Jara, te están engañando tu equipo que tienes. Hoy resultó un nuevo Chucky en Oaxaca.
el director jurídico Giovanni Vázquez Agrero, a quien de verdad condeno todo lo que ha venido haciendo en Oaxaca, solamente ha llevado a confrontarse al gobierno con las organizaciones, con los sindicatos. No puede ser que hoy se pelee con los propios trabajadores de casa y que haya dejado hoy a 1,344 trabajadores supuestamente sin su trabajo laboral, ¿sí? Recordarles a los compañeros diputados que no se sigan evidenciando, ¿sí? Recordarles que las funciones del Estado y sus servidores públicos es la de garantizar sus derechos y entregar un entorno seguro y estable. Los legisladores y el gobernador dan una serie de interpretaciones a las leyes y la propia Constitución, en los cuales, según ellos, basan su acto violatorio e imprudente. Señor Salomón Jara y legisladores que emitieron y aprobaron el dictamen con proyecto de decreto de supresión de plazas administrativas, están violentando los derechos de estos 1,344 trabajadores. Están entregando una inestabilidad económica y una afectación patrimonial a 1,344 familias que están viendo interrumpido su fuente de ingresos. Su obligación como servidores es la de garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos, como es el de trabajo. El ejercicio de los derechos no podrá restringirse ni suspenderse. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y esto que aseguro no es una opinión o interpretación de una servidora, es un mandato constitucional. Si no me creen, estudien, prepárense, lean el artículo 1 de la Constitución. Los legisladores y legisladoras estamos para aplicar las leyes, no para venir a aprender derecho constitucional, ni para recibir órdenes y estar en contra de los derechos laborales de los trabajadores. También, si gustan, les damos clase de derecho laboral por si no saben que los trabajadores de base, después de 6 meses y un día, son inamovibles. Y así podemos hablar de todas las normas jurídicas nacionales e internacionales que están violando con esta acción. La ciudadanía se pregunta en Oaxaca, ¿qué están haciendo el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca al respecto de estos despidos? Bueno, preguntamos, el secretario general Pedro Castillejos Villalobos presentó, imagínense, un escrito en la Comisión Permanente de Administración Pública del Congreso de Oaxaca, en donde da su punto de vista, pero no ejerce alguna acción alguna posterior a la autorización del decreto. Esta supresión de plazas se da de manera coincidente durante el marco de las elecciones electorales para la renovación de las dirigencias del Sindicato del Estado de Oaxaca, por lo que se pudiera presumir que es un acto programado en caso de que el voto no favoreciera la planilla apoyada por los actuales dirigentes y el propio gobierno estatal, la planilla blanca. Lo anterior porque nunca se había dado actos de violencia en las elecciones en donde se identificó plenamente a los agresores que intentaron la quema de boletas. Estos están vinculados con la planilla
oficial que es la blanca y que cuenta con el apoyo del gobernador. Es claro su objetivo, ya que con esta premura inexplicable se da esta irrupción de la estabilidad de las elecciones, la supresión de las plazas y hoy por la mañana la anulación del proceso electoral. La presidenta está actuando de manera irresponsable, ¿sí? Compañeros y compañeras trabajadoras, hoy estamos aquí porque como ex sindicalizada, como ex trabajadora de base, pero sobre todo como presa política en el tiempo cuando fui secretaria de Previsión Social, hoy muchos cientos de trabajadores me han estado llamando desesperados porque les están ya empezando a querer notificar que quedan sin base. Le digo aquí, desde aquí le digo al gobernador, infórmate bien, gobernador, las plazas son muchos jóvenes, hombres y mujeres que sus papás y sus mamás se jubilaron y que les dejaron las plazas, ¿sí? La revancha que traes contra Alejandro Murat y José Murat y contra los que dicen que vendieron las plazas, pues investígalos y encarcélalos a ellos, pero no solamente sigas con el cantar de siempre y hoy se vean afectados los miles de trabajadores, porque esto de verdad no tiene nombre. Hoy me queda muy claro cada día más tu falta de capacidad para gobernar Oaxaca, tu falta de humanismo, pero sobre todo tu falta de humildad para entender que una base trabajadora también tiene necesidad de trabajo, también tiene necesidad de llevar comida a su casa. Dicen que con esto van a reducir el gasto, llevan años, llevas 2, 3 años pagando la nómina de los trabajadores. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué tomar esta actitud tan vil en contra de los trabajadores del gobierno del estado? Compañeros trabajadores y trabajadoras del sindicato, Pedro Castillejos Villalobos, Giovanni Vázquez Agrero, Salomón Jara Cruz, Mónica Belén López Javier, diputada local, y demás legisladores que aprobaron el decreto infame, dejen de lado su enfermedad de poder y pónganse a servirle a la gente, esas personas trabajadoras que los eligieron para que los protejan y garanticen sus derechos, no para que los dejen en estado de indefensión y atenten contra su patrimonio familiar. Hace unos minutos mandó ya a la policía el gobierno del estado para reprimir a los trabajadores, porque ahora resulta que la planilla rosa, que era la voluntad de los trabajadores, ahora resulta que la presidenta de la comisión anula las elecciones. Vemos que esta era la finalidad del gobierno, entrometerse en la vida sindical y tener el control de la planilla blanca para hacer y deshacer con los derechos de los trabajadores. Todo mi apoyo y mi respaldo a los trabajadores y a las trabajadoras, y por supuesto que le vamos a dar seguimiento y vamos a acudir a las instancias necesarias, pero desde aquí le hago un llamado al gobernador. Gobernador, hoy más que nunca demuestra que tienes un poquito de humildad, que verdaderamente te mueve el amor por Oaxaca, que verdaderamente quieres servirle a Oaxaca y que ojalá y no vayas a salir como un Ulises Ruiz Ortiz, que el pueblo lo repudia, porque estos actos irresponsables, deshumanos, lo único que hacen es enojar al trabajador y a la trabajadora. Le cedo la palabra a mi compañero, el diputado Reginaldo Sandoval, para que también exprese sus palabras, porque todos los trabajadores nos han estado buscando. Muchas gracias.